Bueno, se cumplió un año, fue el 24 de noviembre del año pasado, cuando Marcos Arias y Norma López cruzaban la avenida Almirante Brown en la costanera santafesina. Fueron embestidos, atropellados por un joven de 19 años en este vehículo que nosotros estamos viendo, las condiciones en las que quedó. Les quitó la vida a los dos en ese impacto, un vehículo que circulaba a más de 130 kilómetros por hora. Dentro de la investigación y los peritajes que se realizaron, este joven de 19 años habría estado corriendo lo que comúnmente conocemos como una picada. La causa, estas son las imágenes de cómo ha quedado. Esto fue producto del impacto donde lamentablemente terminan perdiendo la vida no solo Marcos, sino también Normas. La causa sigue en investigación, el joven en prisión preventiva, y ahora lo que se espera es que la Fiscalía presente la acusación formal para este joven de 19 años, para quien podría caberle una pena entre 8 y 25 años de prisión. Hace un año se produjo la picada mortal en la que perdió la vida un matrimonio en plena costanera santafesina. La noche del 24 de noviembre de 2024, Marcos Arias y Norma López fueron atropellados mientras cruzaban la avenida Almirante Brown junto a su hijo adolescente. Estamos ahí compartiendo un momento y bueno, por ahí se escucha un estruendo y todo el mundo sale corriendo. Bueno, levantamos la vista al escuchar semejante estruendo y vemos que personas pasan por los aires ahí. Pensé que era una moto, que le habían chocado o algo, y veo que está una persona de las que habían chocado, había caído sobre mi auto y estaba tirada ahí al costado. Me enteré después que era un Bora porque la gente decía, ya está, es aquel Bora negro, le pedían a la policía que lo vayan a tener y que vaya a la policía por el tema de que la misma gente lo quería linchar ahí. Fue un momento horrible, ¿no? Bueno, yo me enteré por el llamado de mi sobrina, que ella me llamó desesperada, no entendía nada lo que me estaba diciendo, y al rato me llamó el padrino de Meli para, bueno, decirme que habían tenido un accidente en la costanera y que estaban los dos fallecidos. Valentín Giordano, de 19 años, los embistió. Conducía un Volkswagen Bora negro a más de 130 kilómetros por hora y a través del análisis de las cámaras de la zona y diferentes peritajes se comprobó que iba corriendo una picada con otro vehículo en dirección de sur a norte. Se le terminó atribuyendo el delito de doble homicidio simple. Esto es, hemos salido de la figura culposa, entendiendo que se da lo que se llama dolo eventual. El dolo eventual supera a lo que es una imprudencia, pero en este caso estamos como en un plus muy importante, tanto de imprudencia como dado por las condiciones de tiempo y lugar donde se desarrolla el accidente. Estamos hablando de la costanera, que es un paseo típico de los santafesinos, en un fin de semana, en un horario que estaba muy concurrido. Entonces, bueno, estas circunstancias, que son objetivas, digamos, o sea, no hay mucho para discutir al respecto, hacen que, por supuesto, que la circulación tiene que ser con mayor precaución. La verdad que nos destrozaron la familia, nos destrozaron el alma, nos vaciaron por completo. Este chico nos vació por completo, totalmente. Bueno, el delito es homicidio simple, la pena mínima son 8 años y la máxima son 25. ¿Va a pedir la prisión preventiva a la Fiscalía? Sí, vamos a pedir la prisión preventiva. Los dos conductores se fueron imputados como coautores de doble homicidio simple, por haber sido cometido con dolo eventual, así como la realización de una prueba de velocidad y de destreza sin la debida autorización. Tanto el Bora como el BMW habían sido modificados para aumentar la potencia. Por supuesto que en ese lugar tiene que llegar a haber más controles y que esto no suceda nunca más, que no le pase a nadie más, que estos inconscientes no manejen un auto como si manejan un triciclo, porque no es así, no es así. Aparte, si yo te contara lo prudente que era mi hermano, lo prudente que él era, él tenía todo en regla, siempre con cinturón, siempre, es más, iban cruzando por la senda peatonal, él también tenía moto, siempre con casco, y vos te preguntás por qué, y bueno, el por qué creo que nunca lo vamos a encontrar, nunca lo vamos a encontrar. Actualmente, la causa sigue en investigación. Se aguarda que la Fiscalía presente su acusación formal y detalle la pena que solicitará en el juicio oral, lo que podría implicar una condena de entre 8 y 25 años de prisión.
Al tomar un auto tomás un arma, vos tenés que ser consciente por el lugar que vas, estaba lleno de gente, no pudo controlar su auto de la gran velocidad que venía, no lo pudo controlar. Esa fue la realidad y mató 2 personas en el acto. Sí, por el momento la justicia está actuando, por el momento estamos conformes y creemos en la justicia, creemos que se va a hacer justicia por esto. Bueno, muy dolorosos estos relatos de este caso que generó conmoción en toda la ciudadanía de la región, no solamente de la capital de la provincia. En este lugar tan emblemático como es la costanera santafesina, que lamentablemente era utilizada por muchísimas personas como pista de carreras. A partir de este caso comenzaron con la instalación de los mandapeatones, se empezó a intentar enfocar este tema desde otro lugar con más controles que hicieron que las picadas se corrieran a otros lugares de la ciudad de Santa Fe. Uno de los temas que más preocupa también a las distintas gestiones donde se den, porque se cobran vidas de personas que después es imposible devolverlas. Está Nano para seguir hablando con este tema, nuestro compañero en la ciudad de Santa Fe, Nano Cipriani. ¿Cómo estás, Nano? Estás, buen mediodía para vos, para toda la provincia. Así es, estamos en la vecina localidad de Santo Tomé, a poco más de un año de esa trágica jornada que se llevó la vida de 2 personas, y puntualmente le vamos a agradecer estos minutos a Karina, hermana de Marcos Arias, que nos acompaña unos minutos, nos ha guardado para poder charlar. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, y te agradezco estos minutos, Karina, la sensación luego de haber pasado un año, fue un montón de tiempo y un montón de situaciones que les tocó vivir a ustedes como familia. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Bueno, de principio la causa nos causó una tristeza inmensa y un enojo por cuando quedó libre por esta jueza Cecilia Labanca. Después la fiscal Marcolini apeló a una prisión preventiva, quien fue aprobada por Piur Mántaras. Desde ese momento está preso. Hasta el momento del juicio. Eso deja un poco de alivio de que se va a hacer justicia. La tristeza inmensa que sentimos, eso es un daño irreparable. Son 2 procesos, digamos, diferentes. Uno que el que tiene que ver, y hacía referencia en cuanto a lo judicial, la libertad que primero obtuvo Giordano, luego la prisión preventiva, pero el otro, el transitar emocional tuyo en particular, por lo que pasó con tu hermano, con tu cuñada, pero el de toda una familia que hay que acompañar también. Sí, bueno, creo que todavía no alcanzamos a reorganizarnos, más que nada mis sobrinos, que eran 2 chicos muy contenidos por sus papás. Ellos de un momento a otro se quedaron sin sus padres y se inventaron como pudieron, están a veces bien, a veces mal. Mi sobrino, el más chico, que en ese momento tenía 16 años, que presenció toda la trágica, la muerte tan violenta de sus padres, estuvo mucho tiempo con psicólogos, con psiquiatras. Hoy, por suerte, a veces está bien, a veces está mal, pero un poco mejor está. Un orgullo inmenso de tenerlos a ellos y de la valentía que tienen al enfrentar esta situación. ¿Cómo evaluás la investigación de la Fiscalía hasta el momento? De Roxana Marcolini, muy buena. Creo que gracias a ella se puede hoy decir que está preso y que con una esperanza de que se haga justicia. Cuán importante ha sido abrir el celular y encontrar pruebas, por ejemplo, de que la persona que los atropelló preparó un auto particularmente para picadas, digamos, lo chipió y utilizó elementos concretamente para andar fuerte a velocidades mucho más allá de lo permitido en la costanera. Sí, porque ellos alegaban de que el auto había sido comprado con esas computadoras que tiene. Y bueno, la fiscal, abriendo sus celulares, ve que no, que la había comprado por Facebook, tiene las fechas, no me las acuerdo exactamente. Es más, tiene un chat donde el vendedor le pregunta cómo iba el auto y quien los mató, Valentín Giordano, le pone que vuela. Un auto que es el Bora, que ya sabemos todo que tiene una velocidad única, imagínate, chipeado. A 160 kilómetros por hora iba en la costanera cuando los mató, en 2 cuadras, porque fue después de un semáforo. Sí, y la bestialidad de la que estamos hablando, que un auto levante esa velocidad en 2 cuadras. ¿En algún momento la familia intentó acercarse a ustedes, la familia de quien produjo el accidente, y digamos, darle algún tipo de explicación, pedir disculpas del caso?
¿Tuvo algún acercamiento con ustedes? No, de la familia jamás hubo acercamiento, menos para pedir disculpas. Y si bien Giordano en cada apelación que se hizo pidió disculpas al juez de espalda a la familia. O sea que no pidió disculpas tampoco a la familia. La próxima etapa, la pronta, es esperar la acusación formal y la elevación a juicio. ¿Eso les dijeron desde Fiscalía? Estamos esperando la elevación a juicio, tanto para él como para Nicolás Lombardi, que fue el coautor de esta grave tragedia. ¿Les dieron fecha? ¿Fiscalía les dijo todavía? No, todavía no hay fecha. Quiero preguntar también sobre las acciones que se tomaron, por ejemplo, desde la municipalidad, mandapeatones en la Costanera. Por supuesto que muchas veces para ustedes llega tarde porque se perdieron 2 vidas y arruinaron a toda una familia, pero ¿qué evaluación haces en particular de lo que se hizo en la Costanera y si eso alcanza para cortar este sistema de picadas que hace muchos años tiene Santa Fe? Bueno, los mandapeatones yo he ido y he intentado pasar por el mandapeatón, que no sirve para nada. Es como una loma de burro, pero el doble de ancha, no de alto, o sea que no contiene absolutamente nada. A mí me parece una falta de respeto que el intendente quiera protegerse diciendo que después de eso hizo mandapeatones, porque las picadas siguen ocurriendo, no solamente en la Costanera, sino que se trasladaron a Avenida Galicia. A mí me llegan videos en vivo de cómo se corren. Tengo otros comentarios de otros lugares también. O sea, no se hizo nada. Los controles si toda la sociedad sabe, no creo que quien tenga el deber de hacer algo y de parar esta locura, porque es una locura, no lo haga. No hicieron nada. Hay un sinsabor ahí, digamos, que se nota desde la familia, que concretamente está vinculado a esta decisión de los mandapeatones, pero a que, me decía fuera de cámara, que siguen estando las picadas en otras avenidas de Santa Fe. Es algo que no se corta, que la decisión sola del mandapeatón hoy no alcanza. No alcanza, para nada, y todos sabemos dónde se corren las picadas, entonces creo que los controles se deberían poner en el momento, en el lugar y en el momento, porque ellos saben a qué horas y qué días, todo el mundo sabe. Acá en Santo Tomé también se corren picadas y hacen oídos sordos. ¿Por qué? Y el motivo no entiendo, porque hubo una tragedia, se perdió 2 vidas de una forma totalmente violenta. Y no hacen nada más que esos mandapeatones que sinceramente no sirven, pero para nada. Karina, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por estar. Bueno, Karina, hermana de Marcos, que gentilmente nos aguardó unos minutos y pudo charlar luego de lo que fue el cumplimiento de 1 año de esta tragedia, donde Giordano asesinó a 2 personas luego de chocarlas a más de 130 kilómetros por hora en la Costanera santafesino, como recién relatábamos también, e identificábamos en el informe. En primer momento pasó el proceso en libertad, luego una apelación a ello derivó en una prisión preventiva para Giordano, no para la otra persona que está imputada, y el próximo paso, por lo menos en lo judicial, tiene que ver con la acusación formal para elevar a juicio esta causa que ha tenido un impacto muy fuerte en la sociedad santafesina. 1 año pasó ya, Nano, y la verdad que recordar con el testimonio de la familia, con el dolor de lo que era una salida común y corriente, salir a un lugar tan hermoso como tenemos que es la Costanera, y que suceda lo que sucedió, que podría haber sido incluso con la cantidad de gente que había también, una cuestión de características impensadas, pero cuánto dolor, con esto que además es tan difícil de contener, porque estamos hablando del tema de picadas, porque vos decís, si se pudiera detener a las personas que corren las picadas, porque los controles están, pero habrá que ver qué tipo de controles, después seguramente vamos a escuchar la palabra del intendente, los mandapeatones que algo hacen para disminuir o por lo menos impedir que agarren la velocidad que agarran por los tramos tan largos que están hoy en la Costanera. Fíjate lo que contaba también recién Karina, ¿no? Paran el semáforo, que creo que era a la altura de Terlantenis en el video, y la velocidad que toma en tan solo 200 metros es impensado, ¿no? Claro, Salvador del Carril y Almirante Brown, ahí en la altura de Terlantenis. Entonces es impensado 200 metros y llega a 160 kilómetros por hora en 2 cuadras.
Totalmente, y te agrego un dato, recordás que esto fue un fin de semana con todo el tránsito que recién decías que tiene cada fin de semana la costanera, iban pasando las horas y nos enterábamos de situaciones nuevas que se habían dado que agravaban el hecho. La velocidad, que terminó siendo mucho más importante de la que se hablaba en un comienzo, la apertura del celular donde identificó que era un auto preparado para correr picadas y después identificó también que había comprado elementos para chipearlo y justamente para aumentarle la velocidad y poder tener una velocidad muy importante en pocos metros, tan solo 2 cuadras, después de salir del semáforo como hacíamos referencia. Nano, gracias. Hasta pronto. Bueno, sin duda que los familiares, obviamente, de las víctimas no están tampoco conformes con las medidas que se tomaron posteriormente, con estos mandapeatones, que el objetivo es frenar justamente el tránsito. Vamos a ir hasta el lugar, Estas imágenes, como veíamos, son las del accidente, pero Lucía Modotti está allí en la costanera esta mañana, aparte que estuvo teniendo registros de cómo se comportan los vehículos ante los mandapeatones, también pudo dialogar con el intendente de la ciudad de Santa Fe. Lula, seguimos en tema, Esto pasó un año, pero todavía está obviamente vigente toda esta situación. Un año, pero que tuvo consecuencias que hasta hace poquito nada más estábamos viendo aquí sobre la costanera, sobre la avenida Almirante Brown. Aquí estamos justamente en la intersección de Almirante Brown y Patricio Cullen, donde se colocó el último mandapeatón. Son 3, Calcena, Patricio Cullen y Obispo Príncipe. Allí están estos 3 mandapeatones que lo que buscan, como ustedes ya lo mencionaron bastante, es que la gente, que los vehículos que vienen por esta avenida reduzcan la velocidad. El objetivo básicamente es que entiendan que el que tiene poder aquí es el peatón. Quien va a tener prioridad es el peatón. Nosotros esta mañana, lo decías vos, Day, hablamos con el intendente para saber qué balance hacen de estas herramientas y ellos, y lo que nos dicen desde la municipalidad es, está bien, sirven, pero no es suficiente. Nos damos cuenta que no alcanzan. Por estas cuestiones que mencionaban ustedes, porque falta educación vial, porque la gente todavía no termina de entender exactamente cuál es el objetivo de estos mandapeatones, porque si bien aquí ya no se corren picadas, esta picada que terminó con la vida de Marcos y Nora, sí están trasladándose a otros lugares de la ciudad donde están registrando que todavía se hacen estas carreras ilegales, estas picadas, y donde tienen que sí o sí reforzar los controles. El intendente Poletti fue muy claro cuando hablamos esta mañana con él, saben que todavía se hacen faltas más para poder controlar este tipo de situaciones. Todavía son pocos los autos que respetan que, como dice el nombre, manda el peatón. Que si hay gente cruzando, debo detenerme, dejar cruzar y luego seguir el camino. Y en esto todavía nos falta mucho de educación. Pero sin lugar a dudas que tenemos que seguir trabajando porque esa picada que se dio hace un año y que nos costó tanto dolor, la fuimos corriendo y se nos van a otro lado. Y en esto aceptamos de que seguimos trabajando arduamente en distintos sectores de la ciudad, a donde vamos a seguir y no vamos a descansar hasta poder lograr secuestrar la cantidad de motos que sean necesarios de aquellos que quieran hacer picada o de auto, por eso tantos controles, clausurando a aquellos que vendan alcohol fuera de horario, a los que le vendan alcohol a menores, a los que conducen con alcoholemia positiva, a los que no usen casco, vamos a seguir controlando y para eso están las ordenanzas y las vamos a hacer cumplir y también decimos, y esto se lo dije y lo repito, lo sigo repitiendo, no se puede tener un inspector ni un policía en cada esquina. Por eso es que estaban en el Faro, luego se fueron a General Paz y Galicia, luego se fueron a Galicia y Aristóbulo del Valle, luego se fueron a Las Flores, luego se fueron a Gorriti. Digo, todos lugares que ustedes dijeron y que nosotros realmente estamos contemplando para llegar. Y de cada uno de esos operativos salen secuestros, estamos compactando motos también, porque es un todo, es una cadena donde, vuelvo a insistir, no alcanza y no se puede, y no sirve un policía en cada esquina ni un inspector en cada esquina. Sí existen los operativos de control y en esto vamos a ser cada vez más eficientes y vamos a ser más rígidos con el que se tenga que ser rígido. Bueno, lo escuchamos, controles que aún faltan. Lula, estando ahí en el lugar, ¿viste realmente si manda el peatón para aquellas personas que intentaban cruzar allí la avenida en este trayecto, en este tramo que ustedes están ahí en vivo?
A ver, importante que entendamos esto. Cuando uno habla del manda peatón, lo que ve es una elevación sobre, sobre el asfalto que obliga a los autos a disminuir la velocidad. Lo que no hay explicaba semáforo, el no hay intendente nada. es cuando dice falta educación. No hay semáforo. Hay carteles que indican que hay un manda peatón, que es un lugar donde sí o sí hay que reducir la velocidad. Pero lo que explicaba el intendente cuando dice falta un poco de educación vial es que los autos no frenan y esperan que pase el peatón, sino que lo único que hacen es reducir la velocidad. Falta un entendimiento quizás de lo que realmente, el objetivo que realmente tienen estos mandapeatones. Los autos disminuyen la velocidad, es cierto, la prioridad o el poder lo tiene el peatón, realmente no podría asegurarlo, ¿no? El peatón frena, espera que pasen los autos para poder cruzar. Lo que sí consiguieron es que reduzcan la velocidad los vehículos, que eso era sumamente importante. Ya lo decía también el intendente, no se están viendo picadas en este lugar, en la avenida Almirante Brown. Lamentablemente todavía se necesitan controles porque todas estas cuestiones ilegales se trasladaron a otras partes de la ciudad y lo que dicen es que tienen que reforzar los controles, que tienen que reforzar con mandapeatones en otro lugar. Va a llevar tiempo, por supuesto, no es algo que se haga de manera inmediata. De hecho aquí yo decía, el último que se hizo fue que fue en julio de 2025, hace 4 meses. Tardaron todos esos meses en hacer 3 mandapeatones, así que imagínense frente a lo que una puede significar entidad aplicar educativa. la misma seguridad. Frente a una entidad educativa. Sí, claro, exactamente. A ver, cada mandapeatón estuvo pensado, no es que se colocaron porque sí, sino que estratégicamente cumplían una función. En este caso, estamos frente a la universidad, la UTN, que además celebraron cuando se les informó que se iba a colocar un mandapeatón aquí, lo celebraron muchísimo porque ellos notaban cada vez que salían los alumnos que era un peligro la velocidad a la que pasaban los autos. El objetivo se cumple, no del todo, no alcanza, lo reconoce la misma municipalidad, seguirán trabajando supuestamente en este tipo de medidas en todo el territorio de la ciudad. Nos falta mucha educación porque todavía no pasa mágicamente que uno pone el pie sobre el mandapeatón y los autos frenan. Para nada, todavía, ¿eh? Falta mucho por delante como ya lo estamos viendo. Gracias, Lula. De nada, chicos, hasta mañana.